Bendiciones. Bendiciones, pastor. Vamos en el horario para que podamos comenzar. Sí, amén. Bendiciones. Gracias, hermano. Bien, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ya estamos en la hora, ¿cierto?, para comenzar un nuevo estudio sobre las cartas generales, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?, nos vamos a encomendar primero, obviamente, en las manos de Dios. Así que vamos a pedirle a mi hermano Daniel Castro, ya, de Tijeral, que nos pueda guiar en esta oración, ¿cierto?, para que Dios abra nuestra mente, el entendimiento, ¿cierto?, y todo pueda ser de una manera favorable para nuestras vidas, ¿cierto?, este aprendizaje. Así que mi hermano Daniel Castro, por favor, diríjanos en la oración. Dios le bendiga, mi hermano Daniel. ¿Está por ahí? Hermano Dani. No, parece que no. No me escucha. Hermana Jacqueline González. Amén, mi pastor. Dios le bendiga. Diríjanos en la oración, por favor. Amén. Amado Dios del cielo, en esta hora estamos delante de su presencia, Señor, agradeciendo esta oportunidad que nos ha dado, Señor, de estar en la clase con mi pastor Andrés, Señor, de la inteligencia, la sabiduría para entender y comprender, Señor, todas las materias que se lo están pasando, Señor, y así ayude a todos mis hermanos que tienen el interés de aprender cada día más de su palabra, Señor. Agradecemos este hermoso día, esta hermosa semana, Señor, que usted nos está dando cada día. Protéjanos, guárdenos, Señor, y bendíganos en esta hora, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, Muy bien. gloria a Dios, gloria a Dios Muy para bien. siempre. Amén, mi Gracias, pastor. hermana Jacqueline. Bien, esperando que ya todos estemos un poquito más recuperados ya de tanto comer empanada y asado, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Ahora, ¿cierto? Puros tecitos y agüitas de hierba para poder recuperar un poquito el estómago, ¿cierto? Así que Dios nos bendiga. Bien, vamos entonces ya a comenzar presentando, ¿cierto?, esta clase. Quizás va a haber un poquito harto de material, pero vamos a tratar, ¿cierto?, ahí de hacerlo lo más práctico posible, ¿ya? Bien, estamos ya, ¿cierto?, en la clase número 3 de lo que es, ¿cierto?, las cartas generales, ¿ya? Y hoy día nos toca ver, ¿cierto?, la parte número 2, ¿ya?, de la epístola a los Hebreos, ¿ya? Bueno, hoy día, ¿cierto?, vamos a comenzar a ver desde el sacerdocio levítico, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, desde el capítulo 7, ¿cierto?, en adelante se centra en el sacerdocio de Jesús, ya según el orden de Melquisedec, ya una figura bien misteriosa, ¿cierto?, en la Biblia, ¿ya? El escritor de los Hebreos ahora explica un tema que había introducido antes, ¿cierto?, en el capítulo 2, versículo 17, y Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y él había comenzado a tratar el tema, ¿cierto?, en Hebreos 5:10, pero tuvo que pasar un tiempo advirtiendo a estos cristianos, ¿cierto?, desalentados acerca del peligro de no continuar y progresar, ¿cierto?, en la vida cristiana, ¿ya? Entonces, como un autor de una buena historia, ¿cierto?, de detectives, quizás, el autor de Hebreos señala a este personaje, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, que muchos podrían considerar insignificante, ¿ya? Y le da a ese personaje, ¿cierto?, una prominencia real. Entonces, estos cristianos judíos, ¿cierto?, estaban interesados en Jesús como sumo sacerdote, pero tenían una objeción intelectual ante la idea, ¿ya? Y esto es porque Jesús no venía de una tribu sacerdotal, ¿ya? Entonces, por eso aquellos cristianos en aquel tiempo tenían esta duda, esta objeción intelectual, porque obviamente Jesús no venía de una tribu sacerdotal, o sea, de la tribu de Leví, ¿ya? Entonces,
o de la familia sacerdotal, ¿cierto? Directamente de la familia de Aarón. Entonces, por eso estos cristianos tenían esta cierta objeción, ¿ya? Entonces, el autor a los hebreos, ¿cierto? Quiere eliminar, ¿cierto? Todas estas problemáticas intelectuales que los cristianos judíos tenían con el Evangelio. ¿Ya? Estos problemas intelectuales, ¿cierto? Les estorbaban para poder continuar madurando en Jesús. ¿Ya? De la misma manera, muchos cristianos se trataban o se trababan, ¿cierto?, en cuestiones intelectuales que podrían ser resueltas para que puedan seguir, ¿cierto?, adelante con Jesús. Entonces, si un cristiano está trabado, ¿cierto?, con cuestiones como la creación y la evolución, ya la validez de los milagros u otras cosas por el estilo, ellos necesitan solucionar, ¿cierto?, sus dudas para que puedan avanzar con Jesús. Entonces, este capítulo también es importante porque nos muestra cómo debemos pensar, ¿cierto?, acerca de las instituciones del Antiguo Testamento y, ¿cierto?, principalmente del sacerdocio y de la ley, ¿ya? Entonces, desde este capítulo 7, ¿cierto?, vamos a centrarnos en esto, en esta parte del sacerdocio levítico. Sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya? Melquisedec, ¿cierto?, no era solamente un adorador del Dios verdadero, ya tenía el título de honor sacerdote del Dios Altísimo. Ese era el título que tenía Melquisedec, ¿ya? Entonces, la grandeza de Dios magnifica la grandeza del sacerdocio de Melquisedec, ¿ya? Y dice, y le bendijo. Entonces, Melquisedec bendijo a Abraham, ¿cierto? Y Abraham le dijo a Melquisedec, le dio a Melquisedec el diezmo, ¿ya? Los diezmos de todo, como dice, ¿cierto? Como se menciona en Génesis 14:20, ¿ya? Cuyo nombre dice que significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, ¿ya? Entonces el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, rey de paz, y porque el nombre Salem, ¿cierto?, significa paz. Entonces cualquier sacerdocio, ¿cierto?, es evaluado de acuerdo al estatus de la deidad a la cual servían ellos. Entonces, lo que significa que Melquisedec, ¿cierto?, debe haber sido de un tipo de sacerdocio altamente exaltado. ¿Ya? Esto lo mencionó un teólogo, ¿cierto?, que se llama Guthrie. Bien, el orden es sutil, ¿cierto?, pero no deja de ser importante. Primero, Melquisedec, ¿cierto?, como vemos aquí, en su mismo nombre es llamado Rey de Justicia, ¿ya? Luego es llamado Rey de Paz. Como siempre, ¿cierto? La justicia viene antes que la paz. Entonces, la justicia es el único camino verdadero hacia la paz. Y la gente busca esa paz, ¿cierto?, en el escape, la evasión o el compromiso, ¿cierto? Pero solamente la encontrará en la justicia. Entonces, la paz sin justicia es como la superficie lisa del arroyo, ¿cierto?, antes de caer, por ejemplo, en el Niágara, ¿ya? Esto lo dijo también Spurgeon. Entonces, este es el sutil orden, pero tiene una importancia tremenda, ¿cierto? Primero vemos que es rey de justicia y rey de paz, ¿ya? Del versículo 4 al 10 dice, considerad pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿ya?
Entonces Abraham, el patriarca, ¿cierto?, dio los diezmos del botín. Los hijos de Leví tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, ¿ya? Entonces el sacerdocio de Leví recibía diezmos de Israel como un mandamiento, ¿ya? Abraham obviamente dio voluntariamente el diezmo a Melquisedec, y esto hace que lo que Abraham dio a Melquisedec sea más grande que el pago del diezmo por parte de Israel, ¿cierto?, al sacerdocio instituido por Moisés. Entonces, diezmos del botín. ¿Qué quiere decir esto? Botín, ¿cierto?, es literalmente la parte superior del montón, ¿ya? Entonces, refiriéndose al mejor botín de guerra. Entonces, cuando Abraham, ¿cierto?, le dio el diezmo a Melquisedec, literalmente lo tomó de arriba. Eso es lo que significa, ¿ya? Cuando se refiere a también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, ¿ya? ¿Qué significa esto? Debido a que toda la tribu de Leví estaba genéticamente, ¿cierto?, en los lomos de Abraham, cuando él hizo esto, vemos al sacerdocio del Antiguo Testamento pagando el diezmo al sacerdocio de Melquisedec, ¿ya? Entonces, esto muestra que Melquisedec, ¿cierto?, está en una posición de autoridad sobre Abraham y su descendiente Leví, ¿ya? Cuando dice el menor es bendecido por el mayor, ¿qué quiere decir esto? Por lo tanto, Melquisedec, ¿cierto?, mostró que era mayor que Abraham, ¿ya? Porque lo bendijo. Por su parte, Abraham aceptó que Melquisedec era mayor cuando recibió, obviamente, la bendición, ¿ya? Y la bendición de la que se habla aquí no es el simple desear el bien a otro, ¿ya? Lo cual puede ser hecho por menores o mayores, ¿ya? Puede ser de menores a mayores o de mayores a menores, pero es la acción de una persona autorizada para declarar, ¿cierto?, la intención de Dios de otorgarle cosas buenas a otro, ¿ya? Eso es lo que quiere o se define, ¿cierto?, que el menor es bendecido por el mayor, ¿ya? No es solamente desear el bien a otro, sino que, porque eso cualquiera lo puede hacer, ¿cierto?, de menor a mayor, pero es la acción de una persona, ¿cierto?, que está autorizada, digámoslo así, para declarar, ¿cierto?, la intención de Dios de otorgarle cosas buenas a otro. El versículo 11 dice, el sacerdocio levítico nunca hizo nada perfecto, ¿ya? Dice el versículo, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, el simple hecho de que Dios describa un sacerdote, ¿cierto?, según el orden de Melquisedec en el Salmo 110, versículo 4, un poquito más adelante vamos a ver qué dice, muestra que hay algo que falta, ¿cierto?, en el sacerdocio según el orden de Aarón. Entonces, Dios nunca establecería un sacerdocio, ¿cierto?, innecesario, ¿ya? Entonces, el término sacerdocio levítico simplemente describe el sacerdocio, ¿cierto?, judío del Antiguo Testamento. Entonces, se le llama levítico porque obviamente la mayoría de las instrucciones para el sacerdocio, ¿cierto?, del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Levítico, ¿ya? Por eso se llama así. Cuando dice, porque bajo él, es cierto, recibió el pueblo la ley, quiere decir que el sacerdocio del Antiguo Testamento es el sacerdocio asociado con la ley de Moisés. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham, no con Moisés, ¿ya? Entonces, por eso también lo forma muy especial y este libro, por eso lo recalca, ¿ya? Versículo 13-14. De acuerdo con la ley mosaica, Jesús no podía ser sacerdote, ya que es de la tribu, ¿cierto? Es de otra tribu, equivocada, ¿ya? De acuerdo con la ley mosaica. Y aquel, dice, ¿de quién se dice esto? Es de otra tribu, ya está hablando de Jesús, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual
Nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, de otra tribu, ¿cierto?, de la cual nadie sirvió al altar, quiere decir que bajo la ley de Moisés, ¿cierto?, Dios ordenó específicamente que solo aquellos de la familia, ¿cierto?, de Aarón podían servir en el altar en sacrificio, ¿ya? ¿De quién se dice esto? Es de otra tribu, ¿cierto? Jesús obviamente no es de la familia, no era de la familia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví, ¿ya? La tribu de Judá, la tribu del linaje de Jesús, ¿cierto?, que pertenecía a él, ¿cierto?, no tenía nada que ver con el sacerdocio de Aarón. Entonces, el sacerdocio asociado con la ley de Moisés, por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés, Jesús nunca podría ser un sacerdote, ¿ya? Si él es nuestro sumo sacerdote, debe ser bajo, obviamente, otro principio. Y aquí, ¿cierto?, vemos el versículo 15 al 17, donde demuestra la declaración de Dios, ¿cierto?, que el Mesías pertenece a otra orden del sacerdocio en el Salmo 110, versículo 4. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí está la diferencia. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, dice, según el orden de Melquisedec. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. El sacerdocio, ¿cierto?, que estamos viendo aquí de Jesús, no está basado en una ley o en una herencia, ¿ya? Recuerden que la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino en el poder de la vida indestructible de Dios. Ya, recuerden que los levitas era por descendencia, ¿cierto?, lo que ellos hacían ahí en el templo, ¿ya? Tú eres sacerdote para siempre. ¿Ya? Esto podía ser dicho del Mesías, que era obviamente un sacerdote según el orden de Melquisedec. Nunca podría ser dicho de un sacerdote según el orden de Aarón, pues ninguno de ellos, ¿cierto?, tenía el poder de una vida indestructible, ¿ya? Y cada uno de ellos sirvió como sacerdote, pero por un periodo limitado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era limitado, obviamente, a su propia vida, ¿ya? Según el poder, ¿qué quiere decir? Según el poder de una vida indestructible, ¿cierto? Mateo 27:1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, ¿ya? Entre aquellos que conspiraron para matar a Jesús, había sacerdotes de la orden de Aarón. Pero Jesús, por el poder de una vida indestructible, ¿cierto?, les mostró que él era, obviamente, superior cuando triunfó sobre la muerte. Vamos a ver, ¿cierto?, la superioridad de nuestro sumo sacerdote. Versículo 20 y 21. Jesús fue hecho sumo sacerdote por un juramento directo de Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿ya? Y esto no fue hecho sin juramento, quiere decir que el sacerdocio de Jesús fue establecido con un juramento. Está registrado en el Salmo 110, versículo 4, que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, sin juramento fueron hechos sacerdotes, quiere decir que el sumo sacerdote del orden de Aarón fue designado, aquí está, ¿cierto? Lo que yo les decía, fue designado por herencia, no por carácter personal o un juramento de Dios, ¿ya? Pero no fue así, obviamente, con Jesús y el orden sacerdotal de Melquisedec. Dios, ¿cierto?, incluso selló su elección con un juramento, ¿ya? 23 al 25. Un sacerdocio inmutable significa una salvación perpetua,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, dice, debido a que por la muerte, ¿cierto?, no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, tiene un sacerdocio inmutable, ya que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ya? Entonces, esto sí que es una maravilla. ¿Ya? Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, ¿cierto? El sacerdocio bajo la ley de Moisés cambiaba, obviamente, constantemente, por lo que podía ser mejor o peor a través de los años, dependiendo del carácter del sacerdote. Mas este, dice, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces Jesús nunca morirá y tiene un sacerdocio permanente. No tenemos obviamente que preocuparnos porque vaya a ser reemplazado por otro mal sacerdote. Por lo cual, ¿cierto? También puede salvar perpetuamente. La naturaleza inmutable, ¿cierto?, del sacerdocio de Jesús significa que la salvación que ofrece también es inmutable, permanente y segura. Ya que Jesús es nuestro sumo sacerdote por siempre, ya Él puede salvar para siempre. Y damos gracias al Señor por esa tremenda bendición, ¿cierto? Dios nos bendiga, Dios nos ayude para tener esta esperanza viva, ¿ya? Si pueden ir activando sus cámaras, mis hermanos, se los agradecería, para no sentirme tan solito. Veo al puro hermano Pablo ahí, ¿no? Bien. A los que por él se acercan a Dios. Esto nos dice a quién puede salvar Jesús, ¿ya? Se refiere a aquellos que permanecen en el Hijo y tienen comunión con el Padre, ¿ya? También nos dice a dónde tenemos que llegar para hallar salvación, ¿cierto? Obviamente tenemos que llegar a Dios. Una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es ir a Dios, ¿ya? Dios nos ayude. Esto muestra el lugar, ¿cierto?, de permanecer en la seguridad del creyente. Cuando por Él, ¿cierto?, nos acercamos a Dios, Él nos salva perpetuamente y gracias, Señor, por eso. En Jesús, ¿cierto?, hay seguridad total de salvación. Entonces, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy hermoso. Ciertamente, esto nos da fuerza. ¿Por qué? Porque el saber que Jesús, ¿cierto?, está orando por nosotros y que Él vive siempre para interceder por nosotros, ya esto obviamente es un gran estímulo para cualquiera que sienta ganas, ¿cierto?, de renunciar a la vida cristiana. Y yo creo que en algún momento de nuestras vidas, todos los que estamos aquí, quizás en algún momento hemos decidido, ¿cierto?, quizás parar o tirar la toalla, pero Dios nos ayude, porque luego viene el Espíritu Santo y nos amonesta, ¿cierto?, y nos dice que debemos continuar. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo que está intercediendo por nosotros. Romanos 8, 33, 34 dice que refleja lo importante que el apóstol Pablo considera en esta obra de intercesión, ¿ya?, de Jesús por nosotros. Ahí, ¿cierto?, él se imagina a Jesús defendiéndonos contra cualquier acusación o condena, ¿cierto?, a través de su intercesión por nosotros. Voy a buscar la cita porque la iba a anotar y se me olvidó. Romanos. Si alguien me la puede leer, por favor. Romanos 8, 33, 34. Activen su micrófono nomás y la lee. ¿Nadie? A ver, mi Ya. pastor. Bueno, Walter. 8:33, 34. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Gracias, Señor. Ahí nos damos cuenta. O sea, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ¿cierto? El que además está a la diestra de Dios, dice, el que también intercede por nosotros. Y damos gracias a Dios, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él intercede
Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, ¿cierto? Si nos equivocamos, si pecamos, si cometemos cualquier error y vamos delante del Señor y le pedimos perdón de corazón a Él, ¿cierto? Él intercede por nosotros y somos perdonados. Y eso sí que es tremendo y es maravilloso. Ahí vemos la misericordia de Dios, ¿cierto? Bien, pasamos a Hebreos 8, donde vemos un pacto nuevo y mejor, ¿ya? Y aquí vemos en estos dos primeros versículos un resumen de los puntos vistos anteriormente, ¿cierto?, sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote, en el capítulo 7. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ¿cierto?, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Gloria al Señor. El punto principal de lo que venimos diciendo, ¿cierto?, escribe el autor aquí. Y es que habla del punto principal, ¿cierto?, del capítulo anterior, donde tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que ministra por nosotros desde una posición de autoridad en el cielo. ¿Ya? Por eso dice, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como también lo decía Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Ya? Se sentó a la diestra del trono, quiere decir que además Jesús se sentó en el cielo, ¿cierto?, en contraste con el servicio continuo del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Entonces, el tabernáculo y el templo del antiguo pacto, ¿cierto?, tenían, obviamente, hermosos muebles adentro, pero tenía lugar para que los sacerdotes, pero no había lugar, ¿ya? No había un lugar para que los sacerdotes se sentaran, ¿cierto?, porque su trabajo nunca terminaba. El trabajo de Jesús está completamente terminado en este sentido. Por tanto, Él está sentado en el cielo, ¿ya? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo quiere decir que Jesús, ¿cierto?, nos sirve como sacerdote de un tabernáculo o templo terrenal. Él sirve en el verdadero tabernáculo, allá arriba en el cielo, ¿cierto?, que levantó el Señor, ¿ya? El verdadero hecho por las manos de Dios. El tabernáculo de Moisés, nos damos cuenta que era una copia, ¿cierto?, de este verdadero tabernáculo. Y era hecho por el hombre, como lo vemos en el libro de Éxodo 25, versículos 8 y 9, ¿ya? Algunos han supuesto que el verdadero tabernáculo es la iglesia o el cuerpo terrenal, ¿cierto?, de Jesús. Pero obviamente es mejor entenderlo como la realidad celestial que el tabernáculo terrenal, ¿cierto?, imitó acá en la tierra. El sacerdocio de Jesús tuvo un sacrificio y un mejor sacrificio. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? El sacrificio por el pecado, ¿cierto?, es esencial para el concepto del sacerdocio. Jesús representó un sacerdocio superior y ofreció un sacrificio superior. Él entregó, ¿cierto?, sabemos todo, su propia vida para expiar el pecado. Y es necesario que también, ¿cierto?, éste tenga algo que ofrecer. Y a pesar de que Jesús nunca ofreció un sacrificio según se dictaba en la ley de Moisés, sí ofreció un sacrificio mejor, que es el sacrificio de él mismo, de sí mismo, ¿ya? Y ese sacrificio fue perfecto, ¿cierto? Versículo 4 y 5 nos demuestra el sacerdocio de Jesús, ¿cierto? Tenía un templo y un templo mejor. Así que si estuviese sobre la tierra, dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ya? Si estuviese sobre la tierra, ¿cierto? Quiere decir que Jesús no estaba calificado para servir en el sacerdocio terrenal inferior, ya habiendo un sacerdote. Muchos de ellos que estaban calificados para servir en el sacerdocio
según, ¿cierto?, la ley de Moisés, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quiere decir que había muchos sacerdotes que podían servir a lo que es figura y sombra en la tierra. Sin embargo, quiero que se entienda bien que Jesús es el único calificado para servir en el sacerdocio celestial superior, ¿ya? El servicio terrenal. A pesar de ser glorioso ante los ojos de los hombres, en realidad era solo figura y sombra del servicio celestial superior. Hay alguien que tiene activado su micrófono, no sé quién es. Se escucha ahí una conversación. Hermano Gabriel es... El hermano Gabriel. Ahí. Bien. Figura y sombra de las cosas celestiales, lo podemos ver, ¿cierto?, en el Éxodo 25:40, que nos dice que el tabernáculo de Moisés construido en la tierra fue hecho de acuerdo con un modelo que existía en el cielo, ¿ya? Este era el modelo que te ha sido mostrado, ¿cierto?, a Moisés en el monte, ¿ya? En el Éxodo 25:40, como les decía. Por lo tanto, ¿cierto?, hay un templo celestial que sirvió como modelo para el templo y tabernáculo terrenales. Entonces, el ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote toma lugar en este templo celestial, ¿ya? No en la figura y sombra construida aquí en la tierra. Entonces, los judíos del primer siglo sentían un orgullo tremendo por el templo, ¿ya? Y por una buena razón. Era una obra, obviamente, arquitectónica espectacular. Pero sin embargo, a pesar, ¿cierto?, de lo glorioso que era el templo de Jerusalén, era hecho por el hombre, construido, ¿cierto?, en su mayoría por un hombre corrupto e impío, Herodes el Grande, ¿ya? Por tanto, ¿cierto?, no era nada comparado con la gloria del templo celestial, ¿cierto?, en el que Jesús sirvió, ¿ya? La superioridad del nuevo pacto. El simple hecho, ¿cierto?, versículo 7, de que Dios mencione otro pacto es prueba, obviamente, de que el antiguo pacto está incompleto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, así dice el versículo 7, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si aquel primero no hubiera sido sin defecto, quiere decir que está, ¿cierto?, en la naturaleza del hombre el inventar o buscar cosas que son nuevas, pero no necesarias. Dios, obviamente, no es así. Si Dios estableció un nuevo pacto, significa que algo faltaba, ¿cierto?, en el antiguo pacto. ¿Ya? Dios nos bendiga. Versículo 8 al 12 dice, el nuevo pacto tal como se presenta en las escrituras hebreas, y citando a Jeremías 31 al 34. Dice de la siguiente manera, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio en sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, ¿ya? ¿Qué quiere decir reprendiéndolos? Ya en este pasaje, ¿cierto?, de Jeremías, capítulo 31, Dios muestra que algo faltaba, ¿cierto?, en el antiguo pacto, ¿ya? Porque se prometió, ¿cierto?, un nuevo pacto. Entonces, en los días de Jeremías, el nuevo pacto todavía estaba en el futuro, porque dice, he aquí, ¿cierto?, vienen días. Entonces, en su contexto, ¿cierto?, la profecía de Jeremías probablemente proviene de los días en que Josías ya renovó el pacto después de haber encontrado la ley, ¿cierto?, como aparece en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 3, y esta renovación fue buena, pero
obviamente, no fue suficiente porque Jeremías esperaba un nuevo pacto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Ya? La debilidad del antiguo pacto, ¿cierto? No estaba en el pacto mismo en sí. Estaba en la debilidad y en la incapacidad del hombre. La razón por la que el antiguo pacto no funcionó. ¿Ya? La razón fue porque ellos no permanecieron en mi pacto, dice. Entonces, cuando dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, quiere decir que el nuevo pacto conlleva una transformación, ¿cierto?, desde adentro, y no en una regulación a través de la ley, ¿cierto?, externa. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. La importancia del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ¿cierto?, el versículo 13 dice, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué quiere decir ha dado viejo al primero? Ahora que se ha inaugurado el nuevo pacto, ¿cierto? El antiguo pacto se ha dado por viejo. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer, ¿cierto? El mensaje fue claro para estos cristianos desanimados de origen judío. Ya recordemos que este libro era para los cristianos judíos que estaban muy desanimados, que pensaban en regresar, ¿cierto?, a una fe más judía. Y ellos simplemente no pueden, ¿cierto?, regresar a un pacto inferior que estaba a punto de desaparecer por completo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema de sacrificio, ¿cierto?, bajo la ley de Moisés, pronto se desapareció, ya con la destrucción venidera, ¿cierto?, del templo y la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, ¿ya? Entonces, eso es lo que trataba de decir este versículo. Aquí podemos ver, ¿cierto?, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ya, algunas diferencias. Por ejemplo, fueron instituidos en diferentes tiempos, ya. El antiguo pacto, ¿cierto?, fue alrededor del año 1446 antes de Cristo, y el nuevo pacto fue alrededor del año 33 después de Cristo. Fueron instituido en diferentes lugares. El antiguo pacto en el monte Sinaí y el nuevo pacto en el monte Sión, ¿ya? Fueron pronunciados de diferentes maneras. En el antiguo pacto fue hecho con voz tronante, ¿cierto?, en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. Y en el nuevo pacto, Jesucristo, Dios el Hijo, ¿cierto?, declaró el nuevo pacto con amor y gracia. Ahí están las diferentes maneras, ¿ya? Tienen también diferentes mediadores. En el antiguo pacto, Moisés actuó como mediador, ¿cierto?, del antiguo pacto. Pero Jesús es el mediador del nuevo pacto, ¿ya? Esas son las diferencias, una de las diferencias del antiguo pacto. Aquí vamos a ver muchas más. Son diferentes, por ejemplo, en su tema, ¿cierto? El antiguo pacto demanda un pacto de obras y el nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesús. Son diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto fue dedicado con la sangre de los animales, ¿cierto?, rociada ahí sobre el pueblo, como lo vemos en Éxodo 24, 5 al 8. Y el nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús, que significa, ¿cierto?, su muerte en sacrificio, ya aplicada espiritualmente sobre cada uno de nosotros, sobre el pueblo y sobre nosotros. Son diferentes en su sacerdote. El antiguo pacto es representado por el sacerdocio de la ley de Moisés y los sumos sacerdotes, ¿cierto?, descendientes de Aarón. Y el nuevo pacto tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Son diferentes en su sacrificio. El antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos, ¿ya? Era interminable este tema de los sacrificios. Pero el nuevo pacto provee un sacrificio perfecto de una vez por todas, ¿cierto?, que fue la del Hijo de Dios. Otra diferencia es cómo fueron escritos. ¿Ya? El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra y el nuevo pacto fue escrito por Dios en los corazones de su pueblo,
como ya lo leíamos, ¿cierto? En Jeremías también que lo decía. Son diferentes, ¿cierto? En sus objetivos también. El objetivo del antiguo pacto ya era descubrir el pecado, ¿ya? Condenarlo y poner una cerca a su alrededor. El objetivo del nuevo pacto es declarar el amor, la gracia y la misericordia de Dios, ¿cierto? Y dar arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo maravilloso, ¿cierto? De esta diferencia en el objetivo del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y aquí podemos ver muchas más, ¿ya? A ver, bueno, ahí después ustedes las leen, ¿ya? Porque son 20 para las 9 ya, así que me quedan otras diapositivas. Bien, versículo 23 y 28. El santuario perfecto recibe el sacrificio perfecto. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, Jesús habría tenido que padecer, ¿cierto?, desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ya? Fue pues necesario, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que era aceptable que las figuras de las cosas celestiales en el santuario terrenal fueran purificadas, ¿ya? Con sacrificio imperfecto, pero las cosas celestiales mismas solo podían ser purificadas con una ofrenda perfecta, ¿ya? ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el del cielo mismo? ¿Ya? El sacrificio de Jesús fue hecho en la tierra, pero en la base de su trabajo continuo, ¿cierto? Como nuestro mediador y sumo sacerdote en el cielo. Entonces, el autor, ¿cierto?, de los Hebreos lo proclama para presentarse ahora, dice, por nosotros ante Dios. Entonces, no es difícil creer que Jesús, ¿cierto?, se presenta ahora mismo por nosotros ante Dios. Pero creer que Él se presenta ahí, ¿cierto?, por nosotros, hermanos, yo creo que eso es algo glorioso, ¿verdad? Es glorioso. Y no para ofrecerse muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el ministerio de Jesús por nosotros continúa en el cielo, pero no en el sentido de continuar con la expiación por nuestros pecados. Ya su ministerio continúa por nosotros en intercesión y defendiéndonos contra el acusador, ¿cierto?, del pueblo de Dios. En Apocalipsis 12:10. Pero no continúa en el sentido de que tenga que ofrecerse muchas veces, porque su sacrificio fue perfecto, fue de una vez por todas, perfectamente, ¿cierto?, delante de la santa justicia de Dios, ¿ya? Hebreos 10, manteniéndolo firme con un sacrificio perfecto. El sacrificio bajo el antiguo pacto no podía quitar verdaderamente el pecado. Y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿ya? Entonces el antiguo pacto, ¿cierto?, la ley, era solo una sombra de la sustancia del nuevo pacto, ¿ya? Como se menciona en Colosenses 2:17 y en Hebreos 8:5. ¿Ya? Sombra significa que la ley comunicaba el esquema y la figura del cumplimiento por venir en Jesús, pero no era la imagen misma de las cosas. Versículo 5 al 10, ¿cierto?, y el Salmo 40 da un fundamento profético para el sacrificio perfecto de Jesús
bajo el nuevo pacto. ¿Ya? Por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué quiere decir? Dice, por lo cual entrando en el mundo dice. Ya, esta cita, ¿cierto?, es tomada de la versión de la Septuaginta, del Salmo 40, versículos 6 al 8, ¿ya? Recuerden que la Septuaginta es la traducción, ¿cierto?, en la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, ya que era la Biblia más comúnmente utilizada, ¿cierto?, en el primer siglo, ¿ya? Y esto muestra que Jesús, ¿cierto?, declaró proféticamente el carácter insuficiente del sacrificio del antiguo pacto y declaró su voluntad de ofrecer un sacrificio perfecto bajo el nuevo pacto, ¿ya? Cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿ya? Más sacrificios de animales hechos bajo la ley no agradarían a Dios, ¿ya? En el Antiguo Testamento Dios expresó repetidamente su deseo, ¿cierto?, de obediencia en vez de sacrificio. Como cuando dice sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado, ¿ya? Es probable que los 4 términos que el salmista usa, ¿cierto?, para el sacrificio, tenga la intención de cubrir, ¿cierto?, todos los tipos principales de ofrenda prescritas, ¿cierto?, en el ritual levítico, ¿ya? Cuando dice, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿ya? Quiere decir que la sumisión de Jesús ante la voluntad del Dios Padre tuvo su máximo cumplimiento en su obediencia en la cruz, ¿ya? Este deseo de hacer la voluntad de Dios fue mostrado, ¿cierto?, en el huerto de Getsemaní en Lucas 22, ¿ya? Y obviamente cumplido en la cruz. Entonces el sacrificio de Jesús fue determinado antes de la fundación del mundo. Como dice 1 Pedro 1:20, Apocalipsis 13:8. Sin embargo, todavía fue un acto voluntario, ya someterse a la encarnación y a la cruz en el tiempo designado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. O sea, ni siquiera su padre lo tuvo que obligar, sino que él mismo se ofreció, ¿ya? Y fue hecho una vez y para siempre. La obra terminada de Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Ustedes van a leer después los versículos completos, ¿ya? Para ganar tiempo. Los sacerdotes tenían que estar de pie continuamente en su trabajo. ¿Ya? Su trabajo continuaba día tras día y se tenían que ofrecer sacrificios muchas veces. Entonces los sacerdotes nunca podían sentarse. Pero Jesús se ha sentado a la diestra de Dios, ¿cierto?, habiendo terminado su trabajo de sacrificio por el pecado. Dando ánimo a los desanimados a la luz del sacrificio perfecto de Jesús, ¿ya? Un resumen de lo que Jesús hizo por su pueblo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿ya? Teniendo libertad. Esto se establece como un hecho, no como una exhortación. Se nos ha dado acceso, ¿cierto?, para acercarnos a Dios con libertad. Ya el punto es sencillo, debemos tomar ventaja, ¿cierto?, de este acceso y tomarlo con libertad, no con libertinaje. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con temor y temblor, pero nosotros podemos entrar, ¿cierto?, en el lugar santísimo con la libertad que Cristo nos ha dado. Ya podemos tener libertad porque obviamente entramos en este lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y si entráramos como lo hacía, ¿cierto?, aquel sumo sacerdote en el antiguo pacto, con la sangre de aquellos animales, no tendríamos obviamente la libertad. Pero con la sangre de Jesús, dándonos un camino nuevo y vivo,
que Él nos abrió, ¿cierto? En verdad podemos venir ante la presencia de Dios con aquella libertad, ¿ya? A la luz de lo que hizo Jesús, acerquémonos a Dios, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿ya? Con la purificación perfecta disponible para nosotros, descrita en términos de promesa del nuevo pacto en la Escritura hebrea, purificados los corazones, quiere decir, ¿cierto? Y la práctica cristiana del bautismo, lavado los cuerpos, podemos acercarnos a Dios de una manera que nunca estuvo disponible para alguien bajo el antiguo pacto, ¿ya? La obra de Jesús nos hace capaces de acercarnos en plena certidumbre de fe, ¿ya? Entonces, acerquémonos, podemos obviamente acercarnos porque varios problemas han sido ya resueltos, ¿ya? El problema del acceso a Dios ha sido resuelto, el problema de un sumo sacerdote perfecto está resuelto, el problema de la contaminación moral y espiritual está resuelto. Entonces, no se nos alentaría, ¿cierto?, a acercarnos a menos de que fuera necesario. Entonces, estos cristianos que estaban desalentados, ¿cierto?, tenían un problema para poder acercarse. Y este era su verdadero problema. Ellos habían perdido su relación íntima con Jesús y nada de lo demás estaban, ¿cierto?, saliendo bien. A la luz de lo que hizo Jesús, aferrémonos a la verdad. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿ya? El desánimo los hizo fluctuar de la verdad. Una confianza renovada en la grandeza de Jesús y en el nuevo pacto los hará mantenerse firmes la fe, ya que Dios nos ayude para no ser fluctuantes. Versículos 24 y 25. ¿Ya? Y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, esto es maravilloso, sino exhortándonos, y tanto más cuando veían que aquel día se acerca, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el desaliento los había hecho evitar la comunión en el momento, ¿cierto?, en que más la necesitaban. Ya Jesús nos pide que nos consideremos unos a otros para estimularnos, ¿cierto?, al amor y las buenas obras. Y no dejando de congregarnos, dejar de congregarnos, ¿cierto?, es una manera segura de dar cabida al desánimo. Este desánimo empieza a enconar cuando el pueblo de Dios no se exhorta, ¿cierto?, unos a otros, ¿ya? Algunas personas solo van a la iglesia si sienten que lo necesitan en ese momento. Pero nuestra motivación para el compañerismo debe ser el obedecer a Dios y el dar a otros. Ya podemos y debemos reunirnos con creyentes para alentar a alguien a no rendirse contra una oleada de desánimo. Ya nos reunimos para recibir algo de Dios, ¿cierto?, las bendiciones, para darle algo a Dios, nuestra adoración, ¿cierto?, para animarnos unos a otros por nuestra fe y valores compartidos. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros y para trabajar juntos, ¿ya? Entonces, cuando dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, mientras se acerca el día, ¿cierto?, el regreso de Jesús, deberíamos estar más comprometidos con el compañerismo, con el pueblo de Dios, ¿cierto?, no dejando de congregarnos. Dios nos ayude. Hebreos 11, y aquí entramos a otros ejemplos, ¿cierto?, de fe para ayudar a los desanimados, ¿ya? La definición de fe, todos la conocemos, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir después? La fe, la certeza. Así como nuestra vista física es el sentido que nos da evidencia del mundo material, ¿cierto? La fe es el sentido que nos da evidencia del mundo espiritual invisible, ¿ya? De lo que se espera, de lo que no se ve. Si tienes la sustancia ante ti, si puedes verla, ¿de qué sirve la fe entonces? ¿Ya? La fe se necesita para aquello que no podemos ver ni tocar, ¿ya? O sea, la fe quiere decir que no contradice la razón, ¿ya? A pesar de que puede ir más allá de la razón, y uno puede demostrar objetivamente que la Biblia es el libro, ¿cierto?, más original jamás publicado y que ha impactado, ¿cierto?, a la sociedad más que cualquier otro libro, ¿ya?
Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. Ya, por tanto, esta, ¿cierto?, es una creencia que va más allá de la razón, pero no en contra de la razón. ¿Ya? No sé si me expliqué bien. Y después la fe, la certeza y, ¿cierto?, la convicción. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. ¿Ya? Es la disposición a confiar, creer y aferrarse. La fe permitió a personas del pasado salir adelante, porque por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos, ¿cierto? Todos los grandes ejemplos de piedad que tienen diferentes personalidades y circunstancias, pero todos tenían una cosa en común, ¿cierto?, que era la fe. Alcanzaron buen testimonio y estos cristianos judíos habían sido desalentados y estaban pensando en renunciar a Jesús y a un cristianismo distintivo, ¿ya? Ellos necesitaban un buen testimonio, por lo que necesitaban estos ejemplos de la fe para sacarlos del desánimo que ellos estaban. Entonces, por eso el autor de Hebreos les coloca estos ejemplos de los antiguos, ya el buen testimonio de los antiguos. La fe da entendimiento al mundo invisible. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Entonces, esto sucedió cuando Dios dio la orden, sea la luz, ¿cierto? Como lo explica el salmista. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Ya? Por la fe entendemos, ¿cierto? Nosotros no vimos este acto de creación. Lo sabemos solo por la fe. También lo sabemos por la razón. Porque sabemos que el mundo fue creado y creado por un diseñador inteligente. Entonces, de nuevo, esta es la fe que va más allá de la razón, pero no la contradice. ¿Ya? Entonces, de modo que lo que no se ve, ¿cierto?, quiere decir que la mayoría de los científicos de la época en que fue escrito el libro de Hebreos creía que el universo había sido creado de materia ya existente, no de la nada. ¿Ya? Entonces creían que el mundo se había hecho de lo que se podía ver. Pero la Biblia, ¿cierto?, corrigió este malentendido diciendo claramente que el mundo fue hecho de lo que no se veía. Me salté varios versículos aquí en esta parte porque da el ejemplo de fe de Moisés, de Abraham y de varios, ¿cierto? Y me salté al versículo 29, la fe de la nación de Israel al cruzar el Mar Rojo. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿ya? Entonces la diferencia entre los israelitas que cruzaron el Mar Rojo y los egipcios que los siguieron no fue el valor, sino la fe, ¿ya? Los egipcios tenían el mismo, o tal vez más, valor que los israelitas, pero no la misma fe, y cada uno tuvo distinto destino diferente. Los israelitas pasaron y los egipcios fueron ahogados. La fe de la nación de Israel al rodear a Jericó como Dios se lo había ordenado, ¿cierto? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces en Jericó el pueblo de Israel tuvo una fe audaz, ¿ya? No había vuelto atrás. Habían cruzado el río Jordán en un nivel de agua alto, lo que impediría cualquier intento de retirada. Y después de rodear los 7 días, ¿cierto?, en Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe obediente. Realmente no entendían lo que Dios estaba haciendo, pero obedecieron de todas formas. Y Dios nos ayuda a nosotros a tener esa misma fe, a obedecer, aunque no entendamos de primera, ¿cierto?, lo que Dios nos pide. Por fe algunos resultaron victoriosos sobre sus circunstancias. Que por fe, ¿cierto?, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Ya ahí ustedes leen el versículo, conquistaron reinos, ¿cierto? Algunos de estos fueron David, Josué, el rey Asá, Josafat, el rey Ezequías y el rey Josías, ¿ya? Hicieron justicia, algunos de estos fueron Elías, Eliseo y los profetas de Dios y también el rey de Josías, ¿ya? Cuando dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que el Antiguo Testamento, ¿cierto?, menciona a 2 mujeres que concuerdan con esta descripción, que una fue la viuda de Sarepta y la Sunamita, ¿ya? Conclusión. Versículo 39 al 40. Nosotros tenemos más razones para tener fe, más razones para mantenernos en la fe, que la que tuvieron estos héroes de la fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y gracias damos al Señor por eso.
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que ellos alcanzaron este buen testimonio, ¿cierto? No recibieron lo prometido, ¿ya? El testimonio de la obra completa del Mesías a su favor. Si estos seguidores de Dios se mantuvieron firmes sin recibir la promesa, quienes sí la han recibido tienen aún más razón para perseverar en medio de pruebas y dificultades, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Se nos ha provisto una cosa mejor, viendo y disfrutado, ¿cierto?, la obra completa de Jesús para nosotros. Y por lo tanto tenemos muchas más razones para aferrarnos a la fe y no dejar que el desánimo y los tiempos difíciles nos derroten. Dios nos ayude, ¿ya? Y la idea de perfeccionados es completos, ¿ya? No podrían ser hechos completos hasta el sacrificio de Jesús, ¿ya? Ellos anhelaban a Jesús y su obra, ¿cierto? Ellos anhelaban al Mesías y nosotros la miramos desde atrás y disfrutamos del fruto de su obra, ¿ya? Bueno, la fidelidad de ellos hace que nuestra fe sea un poco más fácil, por así decirlo, ¿ya? El autor de Hebreos, ¿cierto?, comenzó este capítulo hablando de la fe en tiempo presente, por eso dice, es pues la fe, ¿ya? Por la fe entendemos. Entonces, el final del capítulo, ¿cierto?, de este capítulo nos recuerda que la fe es, ¿cierto?, y es para nosotros quienes seguimos los pasos de los hombres y mujeres fieles de épocas anteriores. Dios nos ayude, mis queridos hermanos, queridos pastores, para poder mantener esta fe sin fluctuar, ¿cierto?, y permanecer fervientes en la obra del Señor, ¿ya? Dios les bendiga, le robé 2 minutitos a mi pastor José, no sé si ya se conectó, así que para Dios es toda la honra y la gloria y esperando que esta parte 2 del libro de Hebreos, ¿cierto?, haya sido de provecho. Fue bastante materia, pero traté de ahí resumirla lo más posible en las cosas más resaltantes del libro, ¿ya? Así que Dios nos bendiga. La próxima clase ya vamos a empezar con la epístola de Santiago, ¿ya? Así que para que le echen una leída también al libro de Santiago, ¿cierto? Y puedan ahí ir recordando lo que dice la palabra. Bien. No sé si vamos a tener algún tiempo para alguna aclaración o algo, pero Dios nos bendiga. Mi pastor José, no sé si está. Todavía no se ha... Ahí está. Ah, sí, ahí está. Ahí lo veo. Jefe. Una- Pastor José, para 2 preguntas solamente a nuestro pastor Andrés Sepúlveda. Solamente para que él no quede ahí tampoco lo que ha entregado en la tarde, esta tarde. Así que para que 2 preguntitas, pastor, para que pueda ¿Sí? responder y luego pasamos al break. Mi hermano Alejandro. Dios le bendiga, mi pastor. ¿Me Amén, escuchan? Sí. Sí. En algunas clases de otros pastores han comentado que se ha cuestionado la autoría de Pablo, o sea, para el libro de los Hebreos, pero hay un consenso entre nosotros que nos orientamos para pensar que el libro de los Hebreos fue escrito por Pablo. Y en esa misma línea, ¿cuál es, de acuerdo a todo lo que usted lo ha estudiado, el libro, Sí. respecto al lenguaje, a la forma de expresión, concuerda con esa postura? Sí, yo igual me inclino por esa postura. Le encuentro muy el lenguaje y por toda la teología, ¿cierto? Porque recordemos que Pablo él tenía un conocimiento profundo de la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, yo también me inclinaría por Pablo. Sí. ¿Y ha tenido usted alguna noticia de algún registro arqueológico nuevo que pueda indicar lo contrario? La verdad es que no lo sé. No sé si mi pastor José sabrá algo con respecto a eso. Tiene apagado su micrófono. No se escucha. No se escucha. Tiene que activarlo. Va a tener que salir y entrar seguramente de nuevo. Seguramente. Sí. Bueno, igual mi postura también es la misma, pero
Como hemos conversado en otras clases con nuestro hermano Julio, cuando nos quedamos después de clases, ¿Ya? el día de hoy existe mucha bombardeo de información en las redes sociales. Sí. Entonces pasa mucho que muestran tantos pseudoargumentos que si nosotros como cristianos no tenemos la fortaleza en argumentos también para poder rebatir, muchas veces estas personas tienden a ganarnos un round, por decirlo de alguna manera, o dejarnos en jaque con respecto a nuestras convicciones y nuestras creencias. Claro. Entonces, muchas veces utilizan este tipo de argumentos para poder quebrar la postura de la persona, debilitar la fortaleza en el fundamento que uno puede tener con respecto a este tipo de cosas. Y generalmente buscan preguntas típicas de conflictos, de controversia dentro de las escrituras para poder dañar nuestra fe. Entonces, por eso le preguntaba yo. En la clase pasada, por ejemplo, ahí yo mostré una presentación, ¿cierto?, donde decía que por qué estaba, algunos piensan que fue Pablo, ¿ya? Por ejemplo, Clemente y Orígenes creen que fue Pablo, ¿ya? El puritano John Owen, ¿cierto?, y el escritor moderno de apellido Pink afirman vehementemente que el apóstol Pablo es el escritor de Hebreo, ¿ya? Tuvo que haber sido, decían ellos, un hombre con un conocimiento teológico muy grande, ¿ya? Con un vasto conocimiento, obviamente, de los judíos, con dones excepcionales, ¿cierto? Y que conocía a Timoteo, ya en el capítulo 13, versículo 23, se menciona ahí, ¿cierto?, a Timoteo, en el libro de Hebreos. Entonces, obviamente Pablo, ¿cierto?, conocía a Timoteo. Claro, si la duda está en por qué en ninguna parte él se menciona como tal o se identifica. Entonces, ese es el argumento que utilizan como para poder decir con respecto a las otras. Lo más probable, bueno, Lucas, ¿cierto?, pudo haber traducido al griego, ¿cierto?, lo que Pablo escribió, ¿cierto?, en hebreo, ¿ya? Clemente lo dice así, ¿ya? Entonces Pablo quizás omitió su nombre porque obviamente los hebreos, ¿cierto?, En el momento sabían de qué se trataba. ¿cierto? Claro. Estaban predispuestos con él, ¿ya? Entonces son como algunos de los argumentos. Ahí sí, mi pastor José. Gracias, pastor. Sí. No, todavía no se escucha. ¿Tiene activado ahí? Sí, qué raro. ¿Y con el celular? Pero lo va a saltar. ¿Tiene alguna cable conectado? Porque, por ejemplo, a mí me pasa con que a veces me funciona, a veces no me funciona la conexión y me deshabilita la función de micrófono. Hay días que me funciona y hay días que no. A la Cele que le ayude ahí. Bien, mientras el pastor José ahí soluciona su tema. Bueno, gracias mi hermana Alejandra por acotar y preguntar también, así que es bueno ir recordando también todas estas cositas. Ya, así que Dios les bendiga, un abrazo para todos. Ya, hermano Julio, no sé si estamos listos. Sí, nos vamos a ir a unos 5 minutos. Pastor José, aplique nomás, recen nomás el computador y... Reinicie nomás. Exactamente. Sí, reinicie el computador. Reinícielo nomás, pues mientras que nosotros nos vamos un cafecito y un sanguchito. Un abrazo. Ya va a estar Andrés, bendiciones. Muchas gracias, pastor, bendiciones. Nos vamos a un break y ya volvemos. Recuerden dejar su asistencia, por favor, los que no han dejado su asistencia.